¿Estamos en directo? Ahora sí. Estamos en directo, ¿no? A ver, bueno, hoy sí que, como siempre, ya saben que estamos de ruta. Realmente esto de conectarse en los preestrenos está buenísima la idea, es ideal, pero andamos de aventura. Entonces la cobertura no siempre es buena, un poco, digamos, alejado. Alejadito. Pero Sí. bueno, no voy a contar mucho todavía porque nos metimos un par de minutos antes, solo para chequear de que la conexión está bien. Estamos con 3G. Estamos con 3G. No nos da 4G. Así que si pueden ir confirmando, que la imagen me da un poco igual a mí, si pueden ir El audio, confirmando sobre en todo. el chat el audio, que el audio se escucha, se entiende bien y no se corta el audio, el resto, bueno, me da un poco igual. Firmaría el empate porque realmente Se ve y escucha bien, ahora chicos. se escucha bien. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias. Y Rubén también. Ah, y Rubén también, perfecto. Ese es el tema, que andamos de aventura al final. Está buenísima la idea y nos encanta, queremos seguir haciendo los preestrenos, pero de aventura, ahora el teléfono, que es donde nosotros compartimos los datos a la computadora, dice 3G y estuvo todo el día en 4G. Así que bueno, ojalá baje la calidad de imagen y no baje el audio para el directo. Tenían Así que que, inventar algo, ¿no? Para los viajeros. para los viajeros, algo nómada, Tipo, sí, no sí, sé. un plan como los que se instalan en casa, pero en plan Claro, nómada. sí, a Para ver. extranjeros, claro, porque siempre somos extranjeros. Ya llegará, así que no hay problema. Ahí está mi hermano Lucas también, dice todo correcto. Mariela, ay, mira Mariela. Mariela, Mariela, nosotros nos acordamos de todos, los que podemos, y Mariela es nueva suscriptora que nos está tirando unos piropos que nos alegran y nos ayudan a se seguir. corta. Ay, por ahí se corta. Bueno, vamos a ir tirando y a ver. Bueno, si se corta mucho y no se entiende lo que hablamos, pues cortamos antes de tiempo. Pero esperamos que vaya bien y a ver qué sale. Sí. Porque es un lugar un poco alejado de la civilización, digamos. Es zona costera de playa, pero más tirando a acantilado. Impresionante el lugar en el que estamos. Puedo ir tirando sobre el video, ¿no? Dale. Bueno, básicamente el video de hoy es muy especial porque, ¿saben cuando piensan en las playas idílicas de Brasil? Que siempre estás pensando en, bueno, paraísos, que no es todo así, como en todos los países hay de todo, aunque es hermoso y estamos cada pasito que damos súper contentos. Creo que en este punto llegamos a unas playas que se podrían decir, buah, esto es un paraíso, ¿no? Sí, la verdad es que estamos encantados. El vídeo de hoy tiene unas imágenes de dron Sí. espectaculares, de verdad. Sí, que esperamos que también entretenga, ¿no? Pero bueno, el recuerdo ahí queda lindo porque Sí, se sí. ve, las aguas son lo que se ve, tal cual, en la realidad son así. De hecho, es verdad que siempre decimos, ¿no? Que como que vivimos los viajes dos veces, porque la Sí. primera vez es cuando estamos allí en persona, cuando grabamos, y la segunda vez es cuando lo editamos todo. Entonces, Y ahora lo revivimos y fue, ¡buah! sí, ¡Qué ahora es agua! en plan, uy, queremos volver ahí, queremos volver a estar allí unos días. Sí. Porque la verdad nos gustó mucho el lugar, estuvo muy bueno. Y ese es el tema, que casualmente que hoy subimos ese lugar que es tan bonito, estamos ahora en directo, estamos aquí en otro lugar que para mí nos impactó, no grabamos nada, apenas estacionamos, nos fuimos a hacer el reconocimiento típico de a ver dónde está, qué tal está la zona y nos quedamos con la boca abierta. No grabamos nada de eso porque era reconocimiento de la zona. Y era, Sí. ¡buah! Y este lugar, donde estamos ahora, nos choqueó tanto como el que sale en el video hoy. Sí. Así que impresionante. Pero bueno, aún faltan 15 días para que salga. Estamos a 2 semanas de destiempo con YouTube. Es decir, lo que está pasando hoy, lo que grabaremos hoy, saldrá en 2 semanas en YouTube. Y Sí. parece poco tiempo, en realidad, si lo piensas. Es poco. Sí, pero hicimos un montón de cosas. Ah, hicimos un montón. Sí. Sí, no sé. Así que vamos a leer un par de Sí. comentarios y después seguimos. Mario, ¿todo bien? Gracias, Mario. Presente Se otra escucha vez. bien, todo correcto por allá. Todo correcto. Parece que se cortó un momento, dicen, pero bueno, volvió. Susana Castelucho, lindo domingo a todos. Hola, Susana. Lindo domingo, feliz domingo a todos, como decía Sofovich. María Teresa Medina, hola chicos, qué guapos como sus vídeos. Muchas gracias. Ay, me salté Daniel Bianchini, saludos desde Pontevedra, Galicia. Ay, mirá, desde Pontevedra. Boa terra. Ay, nosotros somos de ahí, para quien no lo sepa.
Rubén Sinerid, es entendible que salga lo mejor que se pueda y estamos conectados igual. Eso es. Sí. Es que tampoco se puede hacer mucho. Vos imaginate que nos caigamos del todo. Ustedes saben que nosotros estamos En literal el en el chat, en los comentarios. Vamos a estar también viendo el video con ustedes, en el peor de los casos. Pero si se puede ir entendiendo la conversación. Dolly dice, boa tarde. Boa tarde, Dolly, ¿todo bien? Leonardo Páez, hola, muy lindo Alagoas, precioso Alagoas. Muy lindo, sí. Dolly dice, quiero conocer Maceió. Ah, Maceió sabe no vídeo de hoy. Sí, sí. Rubén, ¿hasta dónde piensan llegar por el norte de Brasil? Pues... Queremos llegar hasta los Lençóis. Sí. Que ya no sé, eso ya es región norte. Es que aquí denominan esta zona en la que estamos ahora, nosotros decimos que estamos en el norte, pero no, esto es el nordeste en realidad. Es como que lo dividen un poco más. Sí, más en la esquina el nordeste y después el norte es como la meseta de la... Sí. ¿No? Lo que queremos ir subiendo hasta los Lençóis. Y una vez lleguemos a los Lençóis, ir bajando por el interior. ¿Qué pasa? Que nos estamos dando cuenta de que nos quedan 2 meses de visado. 55 días, algo así más o menos. Bueno, no tengo claro. ¿Cuántos? No, perdón. De visado no, 24, de visado tenemos octubre, noviembre, 2 meses y 10 días, porque nos caduca tipo el 10 de diciembre. Y todas las cosas que estamos viendo que hay por el interior que queremos hacer, no nos da la vida. No, claramente, y hay que seleccionar. Y son impresionantes. Bueno, para cerrarlo del tema, eso está buenísimo lo que abriste ahí, pero se me bifurca todo. Para cerrarlo, lo del punto más alto que queremos ir. Cuando llegamos a Río de Janeiro dijimos, un hito personal nuestro del viaje es ir a Río porque es muy importante para nosotros y bueno, Río, lo cumplimos. Y el segundo hito aquí es llegar a los Lençóis maranhenses, porque nosotros creemos que es algo distinto, no es solo playa. Para quien no lo sepa, son como dunas gigantescas llenas de agua dulce. Se hacen como lagunas en medio de las dunas. Impresionante. Entonces, es un hito también para nosotros llegar a ese punto. Y mucha gente nos lo recomendó, gente que ya ha ido. O sea, no es solo que sea un sitio famoso y que las expectativas estén como súper altas, ¿no? Que también puede ser. Sino que hay mucha gente que de verdad dice, nadie nos dijo que no le hayan gustado los Lençóis. Sí, también es verdad que es complicado el tema de la furgo en los Lençóis. Estamos mirando a ver por dónde entrar, bueno. Y hay que pagar tour seguramente, pero se paga, se rompe el chanchito, eso es, digamos, único, no es una playa, muy lindo. Dicen, verdad, Brasil es gigante. Sí, sin duda. Precisamos de 3... Rubén dice, renueven visado, hay que conocer todo Brasil, no se puede. Te dan 3 meses, renovables por otros 3 meses, pero después tenemos que estar fuera 1 año. Ese es el visado que hay en Brasil, no te dejan extenderlo más. En otros países, como del resto de Sudamérica, tú estás en Argentina, acabas los 6 meses, sales a Chile, vuelves a entrar al día siguiente y ya tienes otra vez 6 meses. En Brasil no, tienes que estar 1 año fuera, 180 días. Es decir, 180 días al año es lo que puedes estar dentro de Brasil. 6 meses al año. Sí. Entonces hay que salir sí o sí. Hay que salir y volver a entrar. De todas formas, hay que, visitar el resto también. No se puede ver todo, es imposible. Pero yo siempre digo, Ange no quiere prometerse tanto a futuro, pero yo siempre digo que vamos a volver a entrar después de Argentina y Chile 3 meses más para el sur, porque nos salteamos Florianópolis y todo el sur, Gramado, todo esto del sur. Entonces, la mitad sur